¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Arieman Ben Pandida Albarrán Monroy. Mi matrícula es la 2101-2003. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y el día de hoy estaré platicándoles respecto al reto Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos respecto de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor, José Luis Gaona Esparza, y el día de hoy, pues estamos a 13 de noviembre del 2024. Muy bien, empezaremos con la parte de la explicación de los hechos del caso. El señor Rosendo Radilla Pacheco, nació el 20 de marzo de 1914 en México. Rosendo Radilla Pacheco estuvo involucrado en diversas actividades de la vida política y en obras sociales, ocupando diversos puestos a lo largo de su vida. El 25 de agosto de 1974, Rosendo, de 60 años, con su hijo, viajaban en un autobús en México. El autobús fue detenido en un retén en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos. Posteriormente, los pasajeros abordaron nuevamente el autobús para continuar el viaje. El autobús fue detenido en un segundo retén. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente, se indicó a los pasajeros que abordaran el autobús, excepto al señor Rosendo, quien quedó detenido porque, en principio, componía corridos. El señor Padilla, bueno, Radilla, indicó que eso no constituía ningún delito. Sin embargo, un agente militar le respondió: mientras, ya te chingaste. El señor Rosendo solicitó a los agentes militares que dejaran a su hijo por ser menor de edad, a lo cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a la familia que habían sido detenidos por el ejército mexicano. Posteriormente a su detención, el señor Rosendo fue visto en el cuartel militar con signos de maltrato físico. En principio, los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del ejército en el estado de Guerrero. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima, ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, a más de 33 años de los hechos, existe total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. En este sentido, ahora platicaremos de lo que es el proceso ante la Corte. Por lo anteriormente señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de diversos derechos consagrados en la Convención Americana, así como declarar la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de sus familiares y que el propio Estado adoptara determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, para lo cual presentó su correspondiente informe, integrado por sus conclusiones, los hechos supuestamente violatorios y la identificación de las víctimas, motivando así también la participación e involucramiento del Estado correspondiente. El 19 de junio de 2008, los representantes de las víctimas presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en la cual coincidieron con lo alegado por la Comisión Interamericana en la demanda, y además alegaron la presunta violación de otros derechos consagrados en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Los representantes solicitaron a la Corte que declara al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, derecho a la vida; 5, derecho a la integridad personal; y 7, derecho a la libertad personal, entre otros, de la Convención Americana. Y de este último, que se refiere a lo que es el derecho a la libertad personal, también para la afectación a los familiares de Rosendo Radilla Pacheco. El 21 de septiembre del 2008, el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso 4 excepciones preliminares, contestó la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. El Estado, en esto, declaró fundadas las siguientes excepciones preliminares: incompetencia ratio temporis, debido a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana; incompetencia ratio temporis por aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México; incompetencia ratione materiae, para utilizar la Carta de Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del caso; y la incompetencia ratione temporis, para conocer de presuntas violaciones del artículo 4, derecho a la vida, y 5, derecho a la integridad personal, de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco.
Ad cautelam respecto del fondo, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial de la Convención. Así, el 7 y 10 de noviembre de 2008, la Comisión y los representantes presentaron respectivamente sus alegatos escritos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. Durante el proceso ante este tribunal, las partes remitieron a la Corte sus escritos principales. Los representantes y la comisión presentaron respectivamente sus escritos de alegatos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado. Asimismo, la presidenta de la Corte ordenó recibir las declaraciones rendidas ante fedatario público de 2 presuntas víctimas, 10 testigos y 3 peritos ofrecidos por la comisión, por los representantes y por el Estado, respecto de las cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, la presidenta convocó a la comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de 2 presuntas víctimas, un testigo y un perito, así como los alegatos finales orales de las partes sobre excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas. Por último, la presidenta fijó plazo para hasta el 14 de agosto de 2009 para que las partes presentaran sus respectivos alegatos finales escritos, y la audiencia pública fue celebrada el 7 de junio de 2009 en Costa Rica. Así, el 14 de agosto de 2009, la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos. Habiendo platicado de lo que es el proceso ante la Corte, seguiría platicar respecto de lo que es el análisis de los razonamientos expresados por la Corte, que desde mi punto de vista se basa en 2 principios o en 2 ejes. El primero es la desaparición forzada. La Corte ha reiterado que esta constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas y siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. Estima suficientemente acreditado que el señor Rosendo Padilla Pacheco fue detenido por militares del ejército en un retén militar y que posteriormente permaneció detenido clandestinamente en un cuartel militar. El patrón de las detenciones efectuadas en la época permite concluir que el señor Rosendo Padilla Pacheco fue detenido por considerarse simpatizante de la guerrilla. Resulta interesante señalar que la Corte sostuvo que la desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano, en contradicción con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención. En consideración de lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica y la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima, realizado por agentes militares. En tal sentido, el Estado tiene el deber de garantizar los derechos a través de la prevención e investigación diligente de la desaparición forzada. Esto obliga al Estado a adelantar investigaciones serias y efectivas para determinar su suerte o paradero, identificar a los responsables y, en su caso, imponerles sanciones correspondientes. Así, el segundo eje que creo que considero que es el por el que basa el análisis la Corte tiene que ver con las diligencias realizadas por parte del Estado, las cuales a lo largo de todo este escrito menciona que se llevan en distintas épocas, que tienen diversas dilataciones, que presentan diversas omisiones y que realmente conllevan una serie de hechos que permiten, o más bien que impiden, una correcta diligencia y una correcta investigación del caso. De todo lo anterior, la Corte considera que, en el caso concreto, si bien se han realizado varias diligencias, la investigación llevada a cabo por el Estado no ha sido conducida con la debida diligencia, de manera que sea capaz de garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar la impunidad. El caso Radilla Pacheco versus México fue un avance en la protección de los derechos humanos en México y en el mundo, por lo que es considerado un caso emblemático. Fue la primera sentencia en contra del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos, impulsó la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, promovió la aprobación de una reforma constitucional en 2011 que otorgó estatus constitucional a los derechos humanos de los tratados internacionales, contribuyó a que el Poder Judicial de la Federación adecuara sus interpretaciones constitucionales y legales sobre jurisdicción militar. Fue un triunfo para las víctimas y familiares de los crímenes cometidos en Estado durante la Guerra Sucia, y la sentencia de la Corte estableció que el Estado mexicano debe continuar
buscando a Rosendo Radilla Pacheco y, si encuentran sus restos, entregárselos a sus familias. Las fuentes de mi investigación o de esta plática tienen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la parte de la sección de casos, Radilla Pacheco versus México 2009, en su versión PDF, que fue otorgada por esta misma institución como parte de los vínculos establecidos para la elaboración de esta tarea, así como en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, Rosendo Radilla Pacheco, de su página en internet. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.